expresar dentro del marco de las actividades del Instituto Argentino de Ciencias Genealógicas mis primeros frutos de la investigación sobre los Oribe que estoy haciendo. Y digo primeros frutos porque uno piensa que cuando termina un trabajo lo termina y no, hoy es el primer día, el comienzo. De manera muy especial quiero agradecerle a nuestro señor presidente, Ernesto Spangenberg, porque en realidad él me instó, me invitó, me espoloneó, suavemente me exigió que hiciera un trabajo que relacionara a los Oribe del Río de la Plata con los Oribe de Nueva España. Un trabajo que yo venía postergando porque tenía otras distracciones, no es que no estuviera haciendo nada, pero siempre quedaba postergado. Entonces, gracias a la insistencia de Ernesto, estamos acá y estoy encantada con lo que he descubierto de los Oribe. Quiero agradecer especialmente en este caso a Juan Echeverri, que tuvo la gentileza y la eficacia de conectarme con los colegas uruguayos, que ha servido fantástico, porque la información que me han mandado los genealogistas uruguayos han sido una tercera parte de la base de esta investigación. O sea que muy eficaz y muy conveniente. Por supuesto, quiero agradecer a todos y a cada uno de los miembros, porque cada uno con su granito de arena me iban aportando sobre los Oribe. Esto es como una obra en conjunto. Vamos a empezar en materia. En este estudio presentamos 3 linajes, ascendente y descendente, de los fundadores de 3 relevantes familias Oribe, entrelazadas entre sí, 2 en el Uruguay y la otra en México. A saber, es la familia de don Francisco Antonio de Oribe y de las Casas, progenitor de los uruguayos Oribe y Viana, don Nicolás de Oribe y Loyo y don Manuel de Oribe y Novales. La verdad que la tarea no fue fácil porque partí de la nada. Sabemos perfectamente que apellidarse o portar el mismo apellido no significa parentesco. Hay patrones que hay que trabajar para saber si ese apellido puede ser susceptible a ser emparentado. El apellido en estudio, aparentemente, por un lado es toponímico y por otro lado es solariego. No voy a abundar sobre el tema de los apellidos porque no da el tiempo y el objetivo del estudio es otro, pero sí remito a todos los oyentes a 2 trabajos fantásticos de Jaime Salazar y Hacha y de don Prudencio Usos Rañarás, evocado amigo, que han hecho estupendos estudios sobre el origen de los apellidos, cómo se forman sus grafías. A ellos me remito. Lo primero que me salta a mí a la vista, llegando, es que hay muy pocos estudios genealógicos, no solamente de nuestros linajes en estudio, sino de todos los Oribe en general. Tenemos, sí, varias notas aisladas sobre la casa solariega, en un caso, sobre el origen en la Merindad de Oribe en otra, pero son notas aisladas. Tenemos como conocimiento seguro, ya en el siglo XIV, 2 posibles núcleos de personas que portaron el apellido Oribe o Uribe, que hasta el siglo XVII y casi en el XVIII seguían manejándose indistintamente. Uno lo determina como un apellido diferente, no es así. El apellido Oribe, el de origen solariego, y que es el que nos va a ocupar, porque tenemos muy conocida descendencia, es de Sopeña, en Álava, en el lugar de Sojo, en Amur. Estamos en Vizcaya y Álava, y ahora la 3. Acá tenemos, en estos 2 lugares, el lugar de Sojo y el lugar de Munguía. En Sojo está el solar, abajo de una peña, Sopeña, que es el que nos vamos a ocupar. Y el de Munguía viene y procede de una carta Puebla que concedió don Juan, señor de Lara y de Vizcaya, que era hijo primogénito del
cercar 3 villas en la merindad de Oribe. Yo pude leer directamente estas cartas pueblas porque hay 2 traslados en el siglo XVIII que están colgados en pares en la Real Academia, y es clarísimamente que la merindad era Oribe. Esta merindad, que creció muchísimo y quedó radicada en un guía, la Rebasúa y Regoitia, ya en el siglo XVIII está completamente mimetizada como Oribe, a pesar de que en el siglo XV, XVI y XVII salieron muchísimas personas con relevante actuación y con importancia singular de apellido Oribe o Uribe. No son los linajes en estudio ni los Oribe que podemos manejar. Sí vamos a manejar, la siguiente imagen, sí vamos a manejar el linaje del Valle de Ayala. Tenemos, ¿sí? Ahora la 400. Tenemos además un problema grande para poder armar estos lazos de parentesco por la excesiva endogamia, por el habitual uso de homónimos, por la falsedad de los documentos, amén de las pérdidas de bagaje archivístico por guerras, incendios. Otro sí muy importante por el cual tenemos que saber para entender cómo surgen estos linajes es que por la índole del Imperio Español, estos linajes, cuando emanaban de los solares principales, itineraban. O sea, el hijo mayor queda con la casa solariega, el mayorazgo, uno va al ejército, otros se van casando y van itinerando. Por eso van cambiando de origen, y las autoridades, con todo respeto, se equivocan, por ejemplo, cuando diciendo que los Oribe Viana procedían de Laredo. Laredo fue una situación accidental. Ellos proceden del Valle de Loza. Vamos a verlo. Señaladas las dificultades, vamos a dar noticias alentadoras, porque las tenemos. Porque el profesional, además de su intuición, tiene herramientas fantásticas. Hoy la cibernética nos ayuda muchísimo y realmente podemos reconstruir y emparentar personas conociendo, en primer lugar, dónde se murieron. Nosotros tenemos, acá como observan las 2 casas de Oribe. Una es las ruinas de la casa Oribe y Salazar, que está en Sopeña, y la otra es la casa de la casa de Sojo, a donde quedó adosado el escudo Oribe original. Las ruinas son evidentes, hay que ir antes de que nos quede solo la escalera en Salazar y Sojo, y antes que los Sojo decidan quitar el escudo Oribe. O sea, son ruinas, pero que nos hablan de la habitación efectiva en el siglo XV y XVI de estos Oribe. Para saber quiénes son estos Oribe, dónde estaban, ustedes imagínense que si a mí me dicen que los oribevianos son de Tudela, a mí me decían que yo era de Tudela de Laredo, a mí me decían que los mexicanos procedían de Tudela Navarra, y de los Oribe Loyo no tenía ningún tipo de conocimiento, ¿cómo pude armar estos 3 linajes y cómo sé que son parientes y cómo sé dónde se desenvolvieron? Cuento para este estudio con el texto de 2 expedientes sobre juicios de hidalguía con dictamen ejecutoria favorable, una extendida a Martín de Oribe y Vadillo en el año 1744, otra a don Manuel de Oribe y Novales en 1799, un expediente genealógico extendido a don Lorenzo de Oribe en el año 1817. Estos expedientes todos son claros, coinciden en lo que está colgado en bares, en lo que tengo en los archivos. Y también tenemos, y acá empieza un poco mi dificultad, sintetizadas las noticias de las ejecutorias de los pleitos y juicios que incoaron
los hermanos Oribe de las Casas, me refiero a Francisco, a Ignacio y a Ramón, que incoaron pleitos en 1772 y en 1779. García Garrafa los ubica en 1783. Realmente hay imprecisiones que los traslados sufren. Como yo tengo que relacionar estos apellidos, tengo que ver, y espero verlo físicamente, estos juicios incoados por los Oribe y Viana, para saber de dónde vienen. Cuando nos vayamos en detalle a ver las familias, van a ver cómo los primeros antepasados de los Oribe y Viana no ponen lugar. Para mí es un error de traslado o un juicio que no se pudo completar. No tengo opinión hasta que yo vea esos juicios. Pero de todas formas, tenemos que conocer, ya que dijimos que el solar, el de Soteña, en el condado de Ayala, la casa Oribe, es la rama troncal. Vamos a ver con la imagen 6. Las ramas troncales. Primero, bueno, la iglesia de San Julián de Garay. Esta rama troncal en San Julián tuvo, y en eso coinciden todos los historiadores, que los Oribe tenían privilegios, nunca con una alzada, privilegio en los asientos, enterramientos particulares. La familia troncal, la famosa, la que estudian Pifiber, García Garrafa, Mendiá, el Jalde, todas las autoridades en estas casas alavesas, nos marca 6, 7 generaciones en las cuales, bueno, la imagen 6, sí, nos pone, que no sé si se va a poder leer, pero no importa porque lo van a tener después todo publicado, pero sí importa que yo les diga a ustedes que esta rama troncal, que comenzaba ya con el señor Lope Ortiz de Oribe, tenía, además de su torre solar en Oribe, en Soteña, territorios patrimoniales, y esto es importantísimo, en los valles de Ayala, Mena y Loza. Tienen territorios patrimoniales en Loza. Estos señores de Oribe van a entroncar en un momento dado con la importantísima casa de Salazar y van a empezar a llamarse, deberían de llamarse Salazar Oribe, pero no, se van a llamar Oribe Salazar. Siguen siendo la rama principal. Los hijos de estos señores Oribe Salazar siguen entroncando con damas castellanas, con damas de Burgos. Por ejemplo, Juan Ortiz de Oribe, el tercer señor de Oribe, se casa con una señora Sanz de Palacio, recuerden Sanz. El quinto señor de Oribe se casa con María López de Sojo, por eso está nuestro escudo de Sojo. Después Diego Oribe de Salazar va a casarse con doña María Sanz de Vallejo, de la provincia de Burgos. Esteban casa con dama María Ortiz de Velasco, de la provincia de México. Es como si, ahora con mi mapa, por favor, ¿qué es la figura? No, mira los entonces, Tristán, que es el siguiente famoso castellano en Cartagena de Indias, parece ser que tuvo una actuación importantísima cuando la invasión de Drake, otros piratas, y tuvieron buena gestión. En realidad, él dice que nunca le cobró un solo peso a la corona, pero yo por otras partes me entero que eran traficantes de esclavos, entonces no necesitaban cobrarle a la corona, traficaban de Cuba a Santo Domingo a tierra firme, él y todos sus hermanos. Pero bueno, esa es la realidad. Esta trama troncal va a extinguirse para nosotros, en el sentido que María, la última de las Oribe mencionadas por las autoridades, va a casar con un señor de Murga de Esquivel, después derivan en Sotomayor, el apellido Oribe se extingue, y no solo esto, ellos abandonan la torre solar de Oribe y se van a Amurrio, a una casa armera, y la sucesión sigue apellidándose de otra manera. Yo necesitaba
buscar nombres de pila. En la rama troncal no encontré ninguno. Tristán, Diego, Lope, Esteban. No me sonaban. Pero yo sabía que todos decían en sus ejecutorias que venían del solar. Entonces, necesité necesariamente ver qué escudos o qué armas usaban, porque en realidad yo, el ámbito geográfico ya me remitía a Loza, a Mena, a Burgos, a Castilla, pero entonces dije, ¿qué escudos heráldicos usaban los diferentes Oribe en la modernidad? Tenemos a la vista el primer escudo, que es el Oribe genuino, que como vamos a ver después, y si repetimos la imagen, vamos a ver que no es exacto lo que García Carafa traslada en este escudo, porque la casa armera que me hicieron favor, los Oribe, Ana Oribe, Carlos y Ana Oribe, que me hicieron favor de trasladar esta imagen, es ligeramente diferente. Las piedras armeras siempre son más genuinas que los dibujos de las autoridades. El siguiente escudo, que es el que habíamos presentado, es el de la sobre azul, las 3 estrellas en pico. Este escudo lo usan los uruguayos Oribe Viana y lo usan los Oribe mexicanos. Una de las primeras sorpresas que tuve yo en la Argentina, cuando voy a conocer el Museo Larreta, encontrarme el escudo Oribe en la chimenea. No sabemos, porque no tengo la documentación ni de los oribeanos ni la de los mexicanos, si hay un rey de armas que se los concede en algún momento. El hecho es que lo usan por lo menos todos los indianos, no sé en España. Sí nos va a interesar hacer hincapié, vamos a la imagen 10, sí nos va a hacer hincapié en la rama troncal de los Oribe que van a derivar a Durango, a la casa de Yurreta. Pasa. Sí, no entiendo, pasa ahí. No, a la 10. Es esto. La casa de Yurreta es a donde se asientan los Oribe que con propiedad tienen el escudo de azul y las estrellas de oro. Y, cosa que me encantó, empecé a ver que se llamaban Pedro, Francisco, Pedro, y nombres que ya me sonaban a mí de los Oribe. Estaba yo tratando de entroncar, de estudiar, de conocer. Entonces, encantada, me voy a Orduña y estuve recorriendo las partidas sacramentales de Orduña desde 1502, que comienzan hasta 1672, trabajo titánico, y nuestros Oribe no estaban. No entendía nombres, escudo, armas, pero están en absoluta y presentemente los Oribe Suazo y los Oribe Valpuesta. No son los antepasados de los Oribe que estamos estudiando. Entonces me pregunté, ¿dónde estaban? Entonces me aboqué a buscar en el Valle de Loza y en Quintanilla. Y ahí necesito el mapa 12, imagen 12. Y vamos a observar, a ver si podemos ser claros. A mí me hablan de Orduña, me hablan de Quintanilla, me hablan de Lastra de Tesa, de Barriga de Loza, donde son oriundos los Oriberiana, de Villalba de Loza, de San Martín de Loza. Son lugares en los cuales están asentados como hijos dalgos, con residencia y con cargos honoríficos completamente reconocidos. La distancia en esta zona geográfica, que si lo decimos es enorme, imagínense Vizcaya, a la valle en medio de una lengüeta castellana, son 20 kilómetros. Estamos hablando de Orduña a Barriga de Loza, 20 kilómetros. De Loza, de San Martín de Loza a Barriga de Loza, 6 kilómetros. Y en una zona geográfica que los romanos llamaron Loza, porque es Lausa, es una cuenca de piedra facilísima de trasladar. Lo más lejano es Orduña y Quintanilla, pero en este ámbito geográfico se movieron e itineraron.
Entonces, yo ya sabiendo que están ahí, empiezo a ahondar en los papeles originales que nos ponen las autoridades, pero yo encontré más de 30 documentos originales, además de las ejecutorias, en archivos españoles y mexicanos, que me hablan, por ejemplo, de un testamento de Gaspar de Salazar, de Oribe Salazar, el hermano del castellano de Cartagena, el que traficaba con oro. Bueno, él viene de regreso a España desde Cartagena con 6 chiquititas Oribe, que van a ser llevadas a casa de los abuelos a la torre de Oribe, pero los vientos, la armada se atrasó y han quedado en pobreza. Entonces uno cuando oye a los señores de la torre de Oribe, en realidad, la cruda realidad que vivieron, entonces él, además enfermo, hace testamento en alta mar y pide que su primo, Pedro de Oribe Salazar, lleve a las niñas antes de ir a Arciniega, y acá escuchen los Oribe de acá, antes de ir a Arciniega, a entregar a los niños, las niñitas, a sus abuelos. Este señor Gaspar muere en alta mar, lleno, porque llevaba marcos de plata, llevaba esclavas, llevaba sirvientas, llevaba familiares, solo que el dinero de su hermano se le había acabado. Entonces pasaba pobreza en cuanto al presupuesto para regresar a España. Bueno, esto a mí me sonaba mucho, Arciniega, Pedro Oribe Salazar, pero lo dejé en el tintero sin saber lo que iba a pasar el miércoles pasado. Bueno, ponme los 2 testamentos, por favor. Este es el testamento original. Observen, para los que tienen la duda de que si Oribe corta o de Velaga, es absolutamente arbitraria la grafía. Esta rigidez que tenemos en el siglo XIX y que dicen que en el Éuskara no hay B alta o B corta, es uso y costumbre, y ustedes lo ven acá, Gaspar de Oribe Salazar con B corta. Pasa la transcripción, la siguiente imagen. Bueno, no me va a dar tiempo, había hecho un pequeño listado de Oribes Salazar y de Oribes del Valle de Loza, que brillaron, pero es imposible. Solo voy a mencionar, porque lo vamos a necesitar para seguir con la investigación, a un expediente que hay de un Francisco de Oribe Salazar, natural de Barriga, homónimo del jerarca, del fundador de la familia uruguaya, porque quiere ser abogado en la Real Chancillería. Es homónimo, sobrino 30 años después está haciendo esto. Nuestro Oribe, como lo vamos a ver, está en otras actividades. Pero este expediente para ser abogado en la Real Chancillería es muy probable que me remita a un expediente genealógico que me dé más fundamento. Vamos a la siguiente imagen, a la 16. Las relaciones con el tiempo. Estoy cortando. A la imagen 16. Acá vamos a ver, porque también es importantísimo. Todos nuestros linajes en estudio, los 3 linajes en estudio, son hijos galgos, todos tienen cargos honoríficos, todos dicen descender y prueban en su manera de que descienden del solar de Oribe. Pero ¿dónde se reunían? ¿Dónde eran las juntas de caballeros? ¿Dónde se asentaban los padrones hijodalgos, dejando a los pecheros de un lado, en este ámbito tan pequeño que están viendo? Observen, en Fresno de Loza, en Angosto, para los de Valladolid, para los de Quintanilla, y Sopuerta, Avellaneda, para los Oribe Viana. El hecho, Sopuerta, Avellaneda, no es que sea otra población, es el barrio de Avellaneda, de donde procede Gaspar de Avellaneda, jerarca fundador de la familia argentina. Es lugares a donde se distribuían los cargos. Continuamos. Vamos a entrar directo a los linajes, porque si no, no nos va a dar tiempo. Quiero hacerlo proporcional. Sí. Vamos a hablar, sí, a la imagen 17. Ay, puede que sí. No se me lo ocurrió, pero sí. Vamos a ver a los Oribe Viana, a los Oribe más conocidos del Uruguay. Primero vamos a ver su itinerario, porque cuando me
dicen que son de Laredo, sí, salieron de Laredo. Pero ellos están, enséñame Barriga de Loza. Barriga de Loza. Los Oribe, los Viana, Manuel Ceferino, Adón. Hay dos familias uruguayas. A la que me estoy refiriendo ahora es la Oribe y Viana, que es como se le conoce ya en la modernidad. Pero ellos son en realidad Oribe y de las Casas, Angulo. Su itinerario fue así: Barriga, yo escribí también a Barriga, no hay partidas de nacimiento de ningún hermano de este genearca, quiere decir que sus padres bautizaban a los hermanos en otro lado, eran 7 u 8 hermanos siempre. Ellos después de Barriga se van ahí a Sopuerta de Avellaneda y después van a pasar un tiempo mínimo en Laredo y de Laredo van a pasar al Río de la Plata. Esto es así. Según Emilio Oribe, que tuvo a la vista estos expedientes con los bemoles que hemos dicho, dice que el pariente más antiguo de Manuel Ceferino y de Ignacio Abdón Oribe y Viana fue don Francisco de Oribe Salazar, casado con doña María de Angulo, principios del siglo XVII. No me da ni lugar ni de quién es hija esta señora María de Angulo. Que su hijo, don Pedro Oribe, casado con otra María de Angulo, en la primera mitad del siglo XVII, no tengo más noticia, los índices de Family Search me dicen que nació en 1625 y murió en 1649, pero no arrojan la partida, o sea que no sé de dónde son. Por fin, llego a don Francisco de Oribe Salazar y Angulo, bautizado el 29 de junio de 1651, es natural de Barriga, en el Valle de Loza. En todos los padrones de Barriga, en la jurisdicción de Alba de Loza, él y su viuda después van a aparecer como hijos galgos. Él fue varias veces alcalde, fue varias veces diputado, pero sobre todo, fíjense que en 1717 fue alcalde ordinario. Vamos a encontrar a otro de nuestros Oribe, dentro de media hora, que fue alcalde de la Santa Hermandad, también en esta Junta de Caballeros, en 1717. Sigo con el enigma de por qué estos Oribe, que se llaman a sí mismos Oribe Salazar, en sus juicios incoados, no usaron las armas de los Oribe Salazar, usaron las de su padre. Casó 2 veces. La primera no hubo sucesión, la segunda se casa de vuelta con una señora doña María de Angulo. Yo cuando vi esto dije, pero acá esta María de Angulo sí aparece hija de don Lorenzo de Angulo y de doña Mariana de la Torre. Hay que ver si estas dos Angulo, quiénes son. Yo en Orduña sí vi muchas Marías de Angulo bautizadas, 2 legítimas y una natural. Hay que esperar más investigación, pero este sí ya es fiacito, es hijo de Lázaro de Angulo. Estos, Francisco y María, tienen varios hijos, entre ellos don Francisco de Salazar, que es el que sigue. Don Francisco de Salazar y Angulo, hijo, nieto y bisnieto de mujeres Angulo, lo pongo con interrogación y pongo, es posible, pero hay que comprobarlo. Es bautizado en Barriga el 16 de noviembre del 98 y va a ser administrador de las rentas de tabaco. Pongan mucha atención en esto, porque los Oribe de la rama mexicana se trasladan a Nueva España con cargos desde Madrid en la renta de tabacos, en los naipes y en la minería. Va a ser cuando se traslada a Sopuerta, después de su casamiento con doña Ana María de las Casas y de la Cuadra, va a ser teniente general y alcalde de Avellaneda. Ya les dije lo que es Avellaneda. Falleció en 1753. Seguramente se ha instalado en Laredo porque uno de sus hermanos era cura beneficiado en Laredo. Y la madre, al quedar
viuda, él es hijo póstumo, se trasladó seguramente a Laredo, pero les digo, es un accidental. El hijo, y aquí ya empieza gente más conocida en el Río de la Plata, es Francisco Antonio Oribe de las Casas, bautizado en Laredo el 20 de octubre de 1753, hijo póstumo. Fue promovido, bueno, estudió en el Colegio de Artillería en el Alcázar de Segovia, fue promovido a subteniente del Real Cuerpo de Artillería, inició juicio de hidalguía junto con su hermano mayor, los juicios que hemos hablado que hay que conocer más. Vino al Río de la Plata en 1775 al servicio en el Real Cuerpo de Artillería del coronel Francisco Betbecé de Ducos. Después volvió y llega de vuelta a Montevideo, a donde es destinado a el Perú. Se había casado en Montevideo con doña Francisca Nicolasa de Viana y Alzheimer, quien nació en Montevideo el 2 de agosto del 61. Esos Viana y Alzheimer son ampliamente conocidos para la gente del Uruguay y para los versados en genealogías uruguayas, que están conectados con los fundadores de Montevideo, de gente francamente antigua y aristócrata de Montevideo. Él muere en Perú, pero la Viana y Alzheimer vuelve con sus hijos al Uruguay. Tienen 8 hijos. Por razones obvias, solo voy a mencionar a 2. Uno, que es el famoso general Manuel Seferino Oribe Viana, que nace en Montevideo, fue segundo jefe de los 33 orientales, segundo presidente de la República del Uruguay, fundador del Partido Nacional, murió en 57. Hay una doble historiografía que lo detrata y otro que lo ensalza. Esto es historia más que genealogía, pero es un controvertido personaje. Este personaje se casa con María de Dolores Oribe Contusi, con su sobrina carnal Agustina Contusi de Oribe, y tuvieron varios hijos, entre ellos a María Dolores de Oribe y Contusi, que nació en Montevideo en el 12 de enero del 31, se casa con don Mariano Massa, fueron padres de doña Adela Agustina Massa Oribe, nacida en Montevideo, que casó con Agustín Nolasco Rodríguez Larreta, el cual vienen todos los Rodríguez Larreta, entre ellos nuestro queridísimo Enrique, escritor de ¿cómo es? Las memorias de la gloria de las glorias de don Ramiro, de preciosa memoria, y con sucesión francamente establecida en Buenos Aires. Por ejemplo, son suegros de Adela Tránsito Leloir, de los Gándara Santa Marina, de Enrique Alza de Musué, de los Ocampo de Lagostegui, de Mercedes Yabayol Ortiz Basualdo, de los Cuyin Crisol, de los Lamarca Martínez Dios, más y más y más. Imposible ahora. Los voy a poner todos a medida que voy recibiendo la información y la cotejo. Otro hermano importantísimo, no puedo seguir con esta sucesión, vamos a la imagen del general Ignacio Abdón de Corazón de Jesús Oribe y Viana, quien nació el 30 de junio de 1795, tuvo una personalidad destacada. No, todavía no seguimos con ellos. Se casó con María Josefa Ramírez de Carrasco, hija del poderoso latifundista y comerciante José Ramírez y María de Velasco y María de Carrasco. Tuvo varios hijos, de los cuales solamente voy a resaltar a Margarita de Oribe Ramírez. Vino, por cierto, está Gloria César, no la veo, no llegó. Bueno, resalto esta generación porque Margarita de Oribe y Ramírez casó con César Isaac de los Reyes. César Agustín de los Reyes casó con Enriqueta Reyes. Estos hijos todos se hacen llamar Reyes y Reyes, a excepción de Amalita, que se hacía llamar Amalia Reyes Oribe, que nació en 1892. En otros libros dice que en el 89 murió, se casa en el 17 con David Lacroce Gulan, célebre médico, traumatólogo, pionero de los Lacroce, de las vías férreas tiradas por caballos en Buenos Aires. Amalia Lacroce Reyes se va a casar
su hija con Hernán de la Fuente Sáenz Valiente, se divorcia, se casa con Alfredo Fortabá. Todos sabemos perfectamente que esta señora Amalita murió con una de las fortunas más grandes de la Argentina. Tiene una única hija, Inés de la Fuente y la Cloce, que casó con Julián Brincole Madero, y después con Julio Aurelio Amoedo. Su hermana, Sara Josefina Lacroce, nació el 5 de julio del 24 y casó con Eugenio César Alemán, de donde proceden los César Oribe. Tengo que terminar con esta rama por si no va a haber espacio para otros dos linajes. Ponme la imagen 11. Búscala tranquila. Vamos a mostrar el itinerario de estos Oribe y Loyo, que son los Oribe Coronel, que tanta luz nos han dado en este trabajo. El itinerario de ellos, si la ven, no, sigue, después, ahí, Oribe de las Casas, sigue, ahí, aquí está. Itinerario de Oribe y todo. Lo vamos a ver. Ellos prácticamente no se mueven de Álava, pero sí van a Orduña y a Anda. Hacen un itinerario diferente que los demás, porque no están en Valle de Loza, pero están entroncados con los de Valle de Loza. ¿Por qué? Este árbol genealógico, que me lo daron nuestros amigos uruguayos, lo trabajó Emilio Oribe Abuelo. Su hijo Emilio Nicolás lo ha publicado en las Naciones Unidas y el ejemplar me lo consiguieron en Montevideo. Este linaje arranca en un don Pedro de Oribe, que muchos padrones le ponen Pedro Sáenz de Oribe. En los padrones mexicanos de los novohispanos y mexicanos siempre aparece Sáenz de Oribe. Bueno, tienen asiento en Quintanilla. Nos consta que fue alcalde ordinario de Bategovia. Sus papeles dice que casó con María de Molina, que yo sé que es María de Molina de Villalba, pero ellos no lo sabían. Yo sí, por la información del otro linaje con el cual entroncan. Este señor, don Pedro de Oribe y Molina Villalba, es bautizado el 29 de julio de 1649 en Bayuerca. Casó, y acá mucho ojo, casó el 25 de noviembre de 1600 con María Andrés de Quincoses, que no sé si se pronuncia Quincoses o Quincoses, porque es un apellido castellano no vasco. ¿Cómo? Quincoses. Un apellido muy distinguido que yo no conocía, y que cuando veo Quincoses me sonaban los papeles de casa. Yo digo, bueno, esta María Andrés de Quincoses tiene varios hijos, de los cuales dos de ellos, uno es progenitor de la familia Oribe Loyo en el Uruguay y otro es progenitor de la familia novohispana. El progenitor de la familia uruguaya se llama Pedro, que es bautizado en Quintanilla. Muéstrame la partida de bautizo, por favor. ¿Sí? Vamos a ver, acá está la partida de bautizo de José. Acá volvemos al mismo tema. En esta misma partida van a encontrar Oribes, Uribes, come corta, come larga. Es a como le sonaba al cura. Fue de una paleografía difícil, pero obtenida. Fue bautizado en Quintanilla el 20 de mayo del 77. Esta es la de José. Y ponme la siguiente, que es la de Pedro. Pedro, acá la de Pedro, a pesar de que nació antes, en 1674, casi toda la partida dice Oribe, padre, abuelos, no hay tutti frutti como la de José. Lo más interesante es que esta María Andrea de Quincoses fue muy longeva y hizo testamento en 1719. Mostremos el testamento. En el testamento lo hace en Molinuevo, ante escribano público. Se ve que era una mujer de muchos bienes, porque las obras y las malas vías están registradas en su partida de defunción. En cambio el testamento aparentemente hay que consultarlo también,
extenso y pone como la siguiente página: sus legítimos hijos, Pedro, José, Polonia y Úrsula. Pedro, repito, ancestro de los Oliver Hoyo, y José, ancestro de los Oliver mexicanos. Sigue esta generación, sigue esta genealogía en Pedro de Oliver y en José, que se casó con Francisca de Molina, otra Molina, no es raro. Tiene como hijo Simón Oribe de Molina, que se casa con María de Salazar. Y acá hay una confusión de estos Oribe, porque hay varios Oribe de Salazar, pero nada que ver con el apellido compuesto del siglo XVI. Acá es que Salazar y Oribe se encontraron, pero es una casualidad, no es un apellido compuesto. La siguiente generación está en manos de Lorenzo Oribe Salazar, que nació en Quintanilla, casó con doña Clara Plagaro, figura en los listados de hijosdalgos del estado de Valdegovia, se instaló en Orduña. Hizo juicio de nobleza y se le admitió así: que se le admita a don Lorenzo de Oribe, natural de la provincia de Álava, a la vecindad y goce prerrogativas y franquezas que le corresponden como cristiano viejo, limpio en sangre de noble, hidalgo, ya que es lo que nos interesa, descendiente de las casas solariegas de su apellido y notorias en dicha provincia de Álava, y se le trate como tal en todas las provincias de Vizcaya. Este señor tiene un hijo que se llama Bernardo Oribe Plagaro, que se casa con una señora Oribe de la Cuadra, y por fin llegamos a don Nicolás de Oribe Loyo, que nació en Anda, habíamos visto en Anda, el 7 de julio del 56. Nos dice don Emilio que pasó a América al terminar la Segunda Guerra Carlista. Imposible, la Segunda Guerra Carlista terminó en 49, y este señor no había nacido. Y sí lo vemos fehacientemente, documentalmente, en el 76, actuando en el Uruguay. La Tercera Guerra Carlista terminó en el 76. Fue importante comerciante, hizo fortuna, casó en Melo con Virginia Coronel y Collazo, natural de Cerro Largo y perteneciente a la familia tradicional más prestigiosa de la zona. Había nacido en el 62. Era nieta de guerreros de la independencia, como el coronel Dionisio Coronel Muñiz, y célebres caudillos del Partido Blanco. Fueron padres, entre otros, de Emilio Oribe Coronel, que pasó a recibir a Montevideo de doctor, este es importantísimo, doctor en medicina, poeta, ensayista, filósofo, se destacó en letras hispanoamericanas, militó en las filas del Partido Nacional y fue fundador de la Academia Nacional de Letras, decano de la Facultad de Humanidades, un hombre brillante. Su hijo, don Emilio Nicolás, que es al que le debemos este estudio, fue diplomático, embajador ante la Organización de las Naciones Unidas y connotado genealogista. Casó en primeras nupcias con Elvira Olson-Pil y en segundas con María Elena Elizabeth Llano. De la sucesión para abajo espero información, porque estamos hablando de gente que nació en 1925 y no lo tengo. Vamos al tercer linaje, y es el tercer linaje, es el mexicano, imagen 26 y 27. El mapa primero, sí, mapa 26. El itinerario. Y aquí quiero que pongamos mucha atención, porque yo les he dicho que los Oribe de las Casas, los Angulo, estuvieron en la administración del tabaco, que fueron alcaldes ordinarios o de la hermandad, alternando con los Oribe novohispanos. Acá vamos a ver cómo estos Oribe novohispanos que surgieron en Quintanilla, como los otros Oribe, se van a San Martín de Loza, quedan en San Martín de Loza más de 100 años y se van a Bernardoles Ventades, de donde surgen y se van de donde salen para México, pero yo quiero que vean lo cerquita que está San Martín de Loza, ya perdimos el mapa donde está la barriga, son 6 kilómetros, y lo cerquita que está Bernardoles Ventades, que ellos llaman encartaciones de Vizcaya, aunque al Valle de Mena lo discuten, está a menos de 15 kilómetros de su puerta. O sea, es como si se van siguiendo, no sé por dónde salen, pero de Bernardoles pasan a Nueva España, pasan los árboles genealógicos,
Acá tenemos a Oribe. Entonces, estos Oribe mexicanos descienden de don Pedro de Oribe Sanz de Oribe, que no voy a repetir por falta de tiempo, porque tenemos 3 generaciones en común con los Oribe Loyo: Pedro y José. Ellos, ya los enuncié, y son los que, cuando los Oribe Quincoses se van a dividir. Pedro sigue el itinerario de los uruguayos y José el itinerario hacia México. Vamos a por don José de Oribe y Quincoses, quien había nacido el 30 de mayo de 1673. Yo estoy a la espera de la digitalización de Quintanilla, porque tengo de 1600, pero existe el de 1500, porque nos vamos a ir para atrás, seguro. Fue bautizado y se declaran por sus abuelos a Pedro Sanz de Oribe, a María de Villalba, casó en San Martín de Loza con Dorotea Vadillo y Padilla. No voy a hablar de sus abuelos. Tiene como su lugar donde es alcalde de la Santa Hermandad, donde es diputado, donde es abogado, en Fresno de Loza, en la vecindad con los otros Oribe, que ya lo hemos mencionado. Don Martín de Oribe y Vadillo incoa un pleito, lo hemos mencionado, de hidalguía, y se casa en Montiano con María de Villalandes. María de Villalandes y él tienen 2 hijos, uno Eusebio Oribe Villalandes y otro Gregorio. Nos interesa Eusebio porque fue a Nueva España y estuvo en la égida de los marqueses de Jaral y Berrio, porque resulta que, estudiando un poquito los Quincoses, son Berrio Quincoses, que son primos íntimos, y Eusebio va y viene y está en la égida de estos Jaral y Berrio. Vuelve a España. Otro hijo, don Manuel Marcelino de Oribe Villalandes, nació en 1735, es bautizado en Montiano y se casa con María Teresa de Novales, va a ser la madre del fundador del linaje novohispano. María Teresa Noval, la familia Noval es importantísima en el Valle de Loza, no tenemos tiempo de abundar, pero dada la información que nos arroja su ejecutoria, todos los abuelos de Tudela, de Mena, de Burgos, de todas las casas, de todas las juntas de caballeros de la zona, aparecen sus 4 apellidos como hijos largos, caballeros y con títulos, o sea, muy importante. Resulta que está siendo regidor del Valle y en 1757 se asienta a sí mismo que ya Eusebio está en América y él está todavía en España. También se señala que están siendo administradores de los estancos de tabaco. Me parece que todos estos Oribe tenían, perdón la vulgaridad, su curro en el tabaco, porque están ambos en la administración del tabaco. De hecho, su majestad Carlos IV manda designado ya a México, a Novales, directamente a administración de tabacos. Pero ¿qué pasa? Este señor Oribe Novales, que llega a México, se va a casar con doña Francisca Herculana Figueroa y Pineda, que es Minas de Plata, que es Sultepec. En México hay 3 centros fundamentales, que son Zacatecas, Guanajuato y el Estado de México. Sultepec es la cabecera. En Sultepec, las minas de Sultepec mandaban más plata a la metrópoli que Guanajuato y Zacatecas. Después, por supuesto, fueron Zacatecas y Guanajuato, no se diga, y Sultepec brillaba cuando en 1812 este señor Oribe Novales, administrador de las rentas de tabaco, de los naipes, de todo, casado con esta señora dueña de las minas de Sultepec, es atacado por Miguel Hidalgo. En 1810 nosotros sabemos que la Revolución Mexicana fue tanto más cruel y tanto más larga que la que sufrieron en Sudamérica, por lo menos en la Argentina, porque
caso peruano es otra cosa, pero Hidalgo se caracterizó en anegar nuestras minas. Valenciana en Guanajuato, Sultepec, y hacen prisionero a Oribe Nogales y le extraen, él dice en su carta de relación de servicios cuando pide ser premiado, que le sacaron en ese momento 50,000 pesos. 50,000 pesos de oro es un montón de plata. Para que nos demos cuenta, un título mexicano se concedía después de una o dos donaciones, ayudas a la corona de 80, 100,000 pesos. Entonces, démonos cuenta de la proporción del dinero perdido. Termina la primera etapa de nuestra guerra de independencia y a él lo premian y lo hacen capitán de patriotas. Regresa al ejército realista, no había sido militar antes, pero se integra como realista al ejército para defender monárquicos hasta la muerte y hasta la pobreza total, como veremos. Este señor Oribe Nogales lo hacen capitán de milicias, sigue en la guerra insurgente, no adhiere al plan trigarante de Iturbide, siempre sigue pensando en la monarquía a la antigua, y hay una real cédula. Pásame las imágenes, esta imagen. Esta es una de tantas imágenes que encontré en el Archivo Real de la Nación. Todavía no localizo la real cédula, en la cual el 22 de febrero del 19 hay una real cédula que se da para que se premie a las mujeres patriotas americanas de la Revolución. Entonces, aquí el cuento es que no fue Patricia, fue fiel española a la corona, y así les fue. El 22 de febrero del 19 estamos en vísperas de la firma de la consumación de la independencia. Iturbide firma la independencia el 21 de septiembre de 1821. Ni se le premió a su mujer, quedaron pobres, y peor aún, como no tenía 60 años cuando llegó la tremenda expulsión de españoles que sufrió México independiente, en 1828 lo estaban expulsando. Su hijo, presbítero Oribe Figueroa, con gran influencia en el seminario, era gente que estaba, pide que se le promueva, que se le deje en México, porque en realidad él está casado con mexicana, tiene 56 años, no hay caso. Yo no vuelvo a saber más de él, salvo, a ver, la siguiente imagen, muchos ocursos que hace firmando, como ven aquí, uso costumbre con B corta, muchos ocursos que firma al virrey para pedir ayuda. Después, a la presidencia en turno mexicana, no sé más de él. Sí sé que, por lo menos, la de Figueroa quedó en México, porque en los bautizos que tengo todas las... La emoción. En las partidas de bautizo de los hijos y nietos aparece Francisca Herculana Figueroa como Martínez de Figueroa, o sea, por lo menos Martínez de Figueroa quedó. La sucesión descendente, por razones obvias, la tengo, y yo quisiera tener la descendencia de los otros dos linajes Oribe, y necesito ayuda de los Oribe descendientes, porque yo las tengo por razones obvias, tengo los archivos familiares, podría enumerarles la sucesión, pero ustedes son nombres buenos, porque se casa con Gregorio Oribe García, después con Gregorio Oribe García casó con Carlota Campuzano, otra familia Campuzano de Albarrán, dueños de minerías en el Estado de México. Estos Oribe Campuzano son padres de Oribe Campuzano y de los Oribe de Alba, que son ingenieros y expertos en recursos hidráulicos. Su importancia no se puede separar la construcción de la bahía de Acapulco como balneario. Acapulco existió desde la Nueva China, pero el balneario acapulqueño, la costera, las represas, las bahías, es obra de los Oribe de Alba, ministros del presidente Miguel Alemán, algo de los años 50. La sucesión sigue en los Oribe Campuzano,
después sigue en los Olive Troncoso y después en las Uranuel, su servidora. Bueno, no he terminado, a pesar de que ya dejó este linaje, porque tengo dos cosas anecdóticas, 5 minutos o menos. Tengo dos cosas anecdóticas que en un principio, y creo que lo comenté con Gonzalo, yo me había encontrado en el archivo familiar un papelito escrito de un, creo que es bisabuelo, muy senil, escrito en el año 85, a petición de su hijo Abraham, que le decía que escribiera las memorias. Parte de esta genealogía está escrita por este señor cuando no era senil. Ya muy senil, dice, y si no me equivoco, por los años de 1834 a 40, fue presidente de la República Peruana o de la chilena. Imagínense la noción del viejito senil de Sudamérica, ¿no es cierto? Un Pablo de Olive. Mi familia lo suponía pariente, y así la ocurrencia de haberle puesto ese nombre al primogénito de mis hijos. No sé si Manuel Ceferino entre sus nombres tenga Pablo, habría que ver esa partida de bautizo. Pero la senilidad siempre hace ruido y siempre hay noticia cierta, porque las presidencias de Manuel Oribe coinciden exactamente de 1834 al 40. O sea, no tiene idea lo que es Río de la Plata, lo que es el Uruguay, lo que es la Argentina, pero ponen 1834 a 1840. He dicho los árboles genealógicos descendentes, los pienso completar y terminar. Y hay una última hora que me van a perdonar, pero sí quisiera decirles, yo buscando Oribes, he tenido la fortuna de encontrarme con Ana y Carlos Oribe, que su hija, amiga personal de los chicos, me decía, somos de Logroño. Entonces para mí me parecía como muy difícil, siendo ella nieta de españoles, poderla entroncar o poderla afiliar, o finalmente intervinieron los padres, el tío, y el miércoles, me entregaron los papeles de familia, en los cuales estos Oribe, que vienen de Logroño, ya veremos cuál fue su itinerario anterior, no importa, ¿no es cierto?, descienden directamente de unos señores Arciniega, que han cambiado el apellido, porque hay una fundación Arciniega. ¿Se acuerdan del naufragio, el muerto en alta mar, que dejó sus sobrinas en manos de un tal Pedro de Olive? Bueno, Pedro de Olive, en 1606, llega a la metrópoli, entrega las niñitas y se va a Arciniega y funda la fundación de Arciniega en la iglesia de Nuestra Señora de la Espina. Esta fundación de Arciniega en muchos casos trae imposición de apellido. No conozco a fondo, tengo los papeles hace 3 días, pero hay imposición de apellidos en otros casos. El pleito es sonarísimo, son 100 y pico de años en pleito, pero ellos se llaman Arciniega más de 200 años. Y es a partir del fin del siglo XVIII, principios del XIX, que ya son Oribe y son los antepasados directos de Carlos y de Ana. En los papeles estudiados por Basanta y de la Riva, que estudió muy bien la nobleza alavesa, aclara que son descendientes de un Juan Martínez de Oribe, que descienden de la casa del Valle de Ayala y que son tan Oribe como cualquier otro desprendimiento de la casa troncal. O sea que eso está todo por estudiar, todo por ver, y como les digo, yo de lo que pretendo hoy, además de me encanta, es pedir información, porque a mí me pasó ya varias veces con mis trabajos durante la vida, que uno entrega lo que ha encontrado y siempre surge más y surge más. Hoy mismo me ofrece Juan Isidro una miniatura de Ignacio Ardón, Juan dice que tiene una guacha de Manuel Ceferino. Bueno, yo imagino que hablando y hablando se puede completar estas dinastías descendentes. Y del ascendente yo voy con tiempo, porque esto es en mucho tiempo, y quizá antes de ir a España, tengo que ir a España, buscar en la Cancillería los expedientes de este Oribe homónimo de nuestro progenitor de la familia oribeviana, que está haciendo un expediente para ser abogado en la Real Cancillería.
no puede ser menos que en este expediente haya 3, 4 generaciones atrás. Es imposible de otra manera. Y ahí ir conectando. Esperar y suplicar. Acá tenemos una representante de Family Search, de la Centro de Historia Familiar, que ya me ha hecho el favor de pedirlo. Esperar y precipitar que me digitalicen la parte Quintanilla, porque si no, yo me quedo en 1625, sabiendo que este señor ya estaba establecidísimo, o sea que puedo encontrar perfectamente partidas de 1500, me puedo ir con toda certeza en los 3 linajes a entroncarlos con la rama principal. Y eso es todo.